Hola a todos, Chava Shalom. Vamos a continuar esta tarde con los estudios de las Parashot y el día de hoy nos corresponde la última Parashá del libro de Números de Bamidbar, que va de Números capítulo 33, verso 1 al capítulo 36, versículo 13, ¿no? Aquí ya se toman estos últimos capítulos como para cerrar el libro. Y bueno, es un libro son unos capítulos que, más que de pronto dar una enseñanza que pueda trascender a una forma personal o a un nivel congregacional, pues da más bien es un mensaje o una instrucción acerca de algo que debía cumplir el pueblo en aquel entonces, ¿no? Vamos a ver un pequeño bosquejo de la Parashat Masei, que bueno, se ha traducido como jornadas. Y en cuanto al contenido, vamos a ver que aquí en el contenido vemos que, bueno, la Haftarah de esta parasha es Jeremías capítulo 2 del 4 al 28 para el que la quiera leer y complementar. Y el contenido del libro pues se divide como en 7 puntos principales, ¿no? El primero es el recuento de las jornadas del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán, que va del capítulo 33, verso 1 al 49. Como segundo punto, vemos que las instrucciones para la conquista de Canaán, que va de lo que queda del 50 al 56. Y el tercer punto, los límites de la tierra, que es todo el capítulo 34. Y también cómo se encargan o cómo se designan los principales líderes, ¿no? Sobre los cuales iba a empezar la repartición de esta tierra. Como un quinto punto vemos que se habla sobre las ciudades levíticas. Sexto punto, las ciudades de refugio, que va muy compaginado el uno con lo otro, que todo eso es el capítulo 35. Y ya para finalizar se habla sobre las hijas de Zelofejat y sobre la herencia o no poder heredar, digamos, a otras tribus, ¿no? O sea, como que todo siempre tenía que quedar en manos de la familia o de esa tribu designada en cuanto a las propiedades se hablaba. Es un pequeño bosquejo. Los puntos principales realmente la parasha no da para profundizar en muchas cosas, hay muchos tecnicismos porque se habla de muchas tierras, se habla de muchos lugares, entonces bueno, realmente vamos a profundizar un poco pues en lo más relevante, no tanto designar como lugares geográficos y tratar de averiguar de dónde son ni nada de esto, sino pues ir como un poco más a lo más profundo, ¿no? Lo más importante. Muy bien, vamos a continuar. Y entonces vemos en el capítulo 33, primero a leer el capítulo, vamos a leer solo el verso 1 y el verso 2. Dice: cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército, por orden del Señor. Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Entonces, bueno, ahí vemos que a lo largo del capítulo empieza a decirse cada uno de los puntos, ¿no? Por los cuales ellos estaban pasando. Si lo vemos aquí en el mapa, bueno, aquí se atravesó mi imagen un poco. Voy a ver si la puedo mover un segundo para que ustedes puedan ver. Me voy a hacer aquí en esta otra esquina y listo. Y vamos a seguir con las imágenes. Vale. Entonces vemos aquí cómo, digamos, estos son muchos de los puntos que fueron demarcados por Moisés ahí a lo largo de todo el capítulo. Y esta sección, como le dice aquí la diapositiva, lo que pretende es dar una lista que Moisés cumplió de estaciones o de rutas de parada desde Egipto hasta las fronteras de la tierra de Canaán, ¿no? El viaje así descrito implicaría 4 grandes cambios de dirección, lo que daría al itinerario en su conjunto 4 componentes esenciales: de Egipto hasta el Sinaí, del Sinaí a Esión-Geber, de Esión-Geber a Cádiz en el desierto de Sin, y de Cádiz a través de Transjordania hasta las fronteras de la tierra. Entonces, bueno, aquí este es un mapa que encontré que está muy bien, en donde se demarca realmente cuáles fueron todos esos puntos y paradas que ellos hicieron
y cómo fue de alguna forma que fueron como bordeando la tierra, ¿no? Como ellos fueron, digamos, como haciendo un leve reconocimiento de esa tierra o de sus fronteras como tal, ¿no? La siguiente tarea de Moisés fue proporcionar el relato escrito de todo este viaje de Israel por el desierto, enumerando 42 lugares donde habían acampado, ¿no? Y hay algo interesante, es que en la Alejandría del siglo III, Orígenes, tal vez algunos lo conozcan, es uno, si mal no recuerdo, creo que es de los que fue conocido por ser como un discípulo de Juan o algo así, o no sé si me estoy confundiendo. No, ya creo que me estoy confundiendo. Pero bueno, Orígenes, que es uno de los que conocen como los padres de la iglesia, conocía a críticos que cuestionaban el valor pues de estos capítulos, ¿no? Uno a veces se pregunta por qué este tipo de capítulos serán relevantes o con qué fin, ¿no? El Señor ordenó a Moisés, porque esto realmente fue algo que el Señor ordena a Moisés que escriba y detalle, ¿no? Y Orígenes sostenía que no se puede decir que estos escritos no hayan sido inspirados por el Espíritu, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿no? Que sean inútiles o innecesarios, sino que más bien nosotros deberíamos ver este tipo de pasajes no con ojos terrenales, sino de alguna forma con querer ver un significado más allá de esto, ¿no? La lista pues realmente es una letanía de la liberación del Señor, si nos ponemos a ver, más que un mero itinerario geográfico, ¿no? Lejos de limitarse a registrar lugares de acampada, un viaje tedioso, daba testimonio de lo que eran las verdades bíblicas, daba testimonio de los acontecimientos que había pasado el pueblo, de cómo el Señor los había librado de tantas hambrunas, sequedades, de aflicciones, ¿no? Y cómo toda esta nueva generación en su camino pues empezaba o digamos podía volver a recordar todas estas cosas, ¿no? La gratitud por el pasado lo que tenía digamos como fin era dar confianza a ese futuro, ¿no? Que esa nueva generación que iba a entrar a la tierra de Canaán pudieran recordar, ¿no? Tal vez si algunos no conocían o algunos no habían vivido estos acontecimientos, pues que ellos de alguna forma como que entraran con esa confianza y esa fe renovada, ¿no? Esa esperanza a ese futuro. Porque bueno, como decía, hay que tener en cuenta que todos los que entrarían a la tierra de Canaán, pues como lo dije, era una nueva generación, ¿no? Excepto Josué y Caleb, y muchos seguramente ni recordaban o no habían estado presentes en muchos de estos milagros o acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo el mapa para el que le interese, pues realmente cómo se puede ver la distribución, ¿no? de todos estos lugares por los que el pueblo pasó y cuál fue el recorrido, ¿no? Por toda la tierra, o pues por sus alrededores más bien. Muy bien, vamos a continuar y voy a volver a mover. Bueno, no puedo dejar la cámara ahí donde está. Muy bien. Entonces vamos a leer ahí mismo en Números 33, vamos a leer del 51 al 56. Dice, número 51 dice: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos sus ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus altares paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos por heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque por el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Ahí va, hasta el 56. Entonces, bueno, esto es como una breve introducción a la última parte ya de esta sección del libro, ¿no? Es un preliminar de la delimitación de la tierra y la descripción de cómo se va a dividir, ¿no? Israel está a punto de entrar a la tierra, Moisés da su última exhortación a la fidelidad
que el pueblo debía mantener, y con base a esto pues la orden explícita de expulsar toda influencia extranjera, humana, religiosa, que viniera pues a este punto, ¿no? Con la descripción de las fronteras y los procedimientos de división que siguen pues en el siguiente capítulo, ¿no? La división de la tierra se menciona explícitamente en el verso 54, como antes se había hablado también en el capítulo 26 de Números, y reiterando una vez más que deben ser expulsados de la tierra todo tipo de centro religioso, por decirlo de alguna forma, todo tipo de comunión, altar que se tenga de otra divinidad debe ser destruido en este caso, ¿no? Y si esto no se hace, pues el Señor igual da la advertencia de que los habitantes de la tierra van a ser una constante trampa, un obstáculo para el pueblo de Israel, ¿no? Así como también sería una amenaza para el bienestar en sí mismo, pues del pueblo, ¿no? El registro escrito daba cuenta de la enormidad de los pecados de Israel en el desierto, como veíamos viendo, pero había pues peligros, digamos, que ellos no habían tenido en cuenta, o que tal vez sí habían vivido ya, que eran las deidades cananeas, ¿no? Cuando también pasó el suceso de Pinjas, que todos se pusieron entraron en la fornicación con estas deidades y con las mujeres de Sittim, adorando sus santuarios, pues digamos en medio del pueblo, ¿no? Entonces pues acontece lo de Pinjas en su celo, y tenían que reconocer pues de alguna forma esta nueva generación el pecado como lo que es, ¿no? En el cual debían expulsar a todos los habitantes de esa tierra. No había lugar para un culto sincretista, no el sincretismo religioso, que es lo que busca en teoría unificar todas las religiones para decir que el mismo Dios es para todos, que es algo que se ve hoy en día muchísimo. Pero pues hay algo que sí demarca mucho el Señor en la Torá, y es este sincretismo, que es algo que para Él es abominable, ¿no? Que es algo que en lo absoluto va a estar permitido, sino que es algo que teníamos que eliminar, o bueno, que el pueblo tiene que eliminar de su vida, ¿no? Él es el único Señor en el cual ellos deben reconocer y deben presentar sus respetos, eliminando todos estos ídolos, ¿no? Todas las imágenes talladas, ídolos de fundición. Los invasores debían demoler los lugares altos, los postes de acera, el baalismo, que era un culto pues a la fertilidad, que sostenía la adoración de un dios para garantizar la cosecha abundante, para obtener tales beneficios. Sabemos que muchos de los adoradores utilizaban prostitutas en los santuarios, y se entregaban incluso a prácticas sexuales con estas sacerdotisas, ¿no? Incluso habían hasta sacerdotes que también hacían lo mismo exactamente, ¿no? En todos estos lugares altos que tenían. Pero el pueblo pues había hecho un pacto con el Eterno, ¿no? Y la prohibición del adulterio, la fornicación, de mezclarse con ídolos, la idolatría, bueno, todo esto formaba parte del acuerdo de la Torá, ¿no? El culto a Baal, por otro lado, no solo era ofensivo para Dios en sí mismo, sino que la influencia corrupta que tenía este culto sobre el pueblo tenía que de alguna forma tratarse drásticamente por lo destructivo que era, ¿no? Porque además de sus ofensivas connotaciones sexuales, el baalismo incluía también la práctica de sacrificios de niños, ¿no? Sus rituales eran físicamente brutales y moralmente depravados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y los invasores, los israelitas, que serían considerados como invasores en ese momento, pues ellos iban a entrar a esa tierra y tenían que erradicar todo este tipo de patrones y conductas, ¿no? Y prácticas. O sea, hoy en día, bueno, yo creo que este tipo de prácticas o de costumbres religiosas de alguna forma como que se van transformando y se van acomodando a cómo evoluciona el mundo, ¿no? Hoy directamente no cogen un niño y lo inmolan o lo sacrifican en fuego a Baal, pero pues sabemos de las clínicas de abortos, ¿no? O sea, que es simplemente lo mismo disfrazado de otra manera. Entonces, bueno, asimismo nosotros también de alguna forma, así no estemos en la tierra de Israel, así no estemos viviendo en la tierra prometida, pero pues este tipo de cosas sí que podemos aplicarla, ¿no? a nuestro diario vivir, el no mezclarnos ni ser partícipes de este tipo de cosas, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo muy claro, y es obviamente como uno como profesional sanitario, digamos, el verse mezclado o trabajar en pro de una clínica de abortos o en pro, digamos, de una clínica de asignación de cambio de sexo, cosas de estas serían cosas que van directamente en contra de la voluntad del Señor. Y de alguna forma estarías como haciendo lo mismo, ¿no?, que hizo el pueblo, permitir y mezclarte con este tipo de rituales y costumbres y verlas como algo normal. Que al final lo que estás haciendo es simplemente pues trayendo el mundo a ti y permitiendo que coexista junto con la santidad que tú deberías tener, ¿no?, que fue básicamente lo que pasó durante toda la historia del pueblo, ¿no? Y hay algo muy interesante, y es que, bueno, el Señor obviamente habla de erradicar a los invasores, eliminar todas estas prácticas, pero al final Él es el quien dice que expulsará a las naciones delante de ellos, ¿no? O sea, que ellos simplemente tenían que cumplir una mínima parte de lo más complicado, que era el expulsar a las personas, lo cual el Señor se encargaría de esto, ¿no? Y el creyente de hoy en día, pues, si algo tiene que aprender de este mandato divino, es que no puede haber mucho progreso en la santidad sin un rechazo radical del pecado. Lo voy a decir otra vez. No puede haber mucho progreso en nuestra parte de santificación si no rechazamos, si no apartamos radicalmente el pecado en nuestras vidas, ¿no? Es algo muy similar a lo que decía Dani hoy en la enseñanza de Mateo en la mañana, y es que si ha sido transformado, si ha sido renovado, realmente tiene que haber, tiene que quitarse ese pecado del medio. No puede ser alguien que lo practica constantemente, sino eres alguien que va a demostrar que estás tratando de alejarte del pecado. Es algo que obviamente tenemos inherente en nosotros, que constantemente lo hacemos, y por eso el estándar es Mashiach, el llegar a ese varón perfecto, ser como él. Pero bueno, la idea de la santidad es que tú por lo menos empieces a apartar todo aquello que te aleja del Señor, ¿no? La llamada a la santidad pues es un imperativo divino, ¿no? No es una invitación opcional, como muchos la pueden ver hoy en día también. Vale, perfecto, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya pasamos bueno, nos seguimos todavía comentando algo del capítulo 33, y vemos que, bueno, el autor sacerdotal, en este caso, quien está escribiendo el libro, de alguna forma estaba ansioso por recuperar el antiguo espíritu intransigente, ¿no? Ese fervor que tenía el pueblo, ese celo por tener su identidad y resistir a todas las influencias ajenas en aras de descubrir pues esa identidad nacional, ¿no? Y la conciencia de sí mismos también, convirtiendo el pueblo en un vehículo adecuado pues para el cumplimiento del propósito de Hashem. Hay algo similar que vemos en este caso, que es la actividad de Esdras en el ámbito del matrimonio con los extranjeros, para el que quiera leer esto en Esdras capítulo 9, donde indica pues el tipo de acción que era posible, ¿no? Y que para el autor sacerdotal habría encarnado el antiguo espíritu intransigente, ¿no? O sea, ese celo de no mezclarte con laicos, con paganos, que pudieses estar adoptando de una forma indirecta sus costumbres o permitiendo que haya otras deidades o otros dioses en tu hogar, sino que tú eliminas radicalmente aquella raíz, ¿no? Como se ve en el capítulo de Esdras, que muchos incluso a sus mujeres las asesinaron con tal de limpiar completamente la casa, ¿no? Bueno, obviamente no estoy diciendo que esto es algo que se tenga que hacer hoy en día, ya es diferente en cuanto a este aspecto. Pero bueno, saben a lo que me refiero, y es que simplemente debemos mantener pues un ámbito espiritual, ¿no? Si eres una persona nueva que está llegando a conocer al Señor y quieres formar un hogar o conseguir una pareja, pues obviamente no vas a ir a buscar a una persona del mundo, sino que vas a estar buscando a alguien que sea conforme al corazón de Dios, una mujer o un hombre que vaya enfocado en tu mismo caminar y que lo que anhele sea servir a Hashem. En cuanto a la visión del Nuevo Testamento, pues ahí sí se ve como un contraste muy demarcado, ¿no? Porque el Nuevo Testamento rechaza de alguna forma el todo nacionalismo estrecho, ¿sí? Que hoy en día
realmente podemos caer en esa trampa, ¿no? Como decir yo soy Israel y como que queremos identificarnos con esa nación y caemos en un extremismo, pero bueno, hay que tener en cuenta que realmente Israel, como lo hemos reiterado muchas veces en las enseñanzas, es el pueblo de Dios, ¿no? Es ese pueblo escogido, independientemente si has nacido en la tierra o si llegaste siendo un gentil que has amado y has conocido su palabra, ¿no? Eso es lo que te hace ser parte de su pueblo y ser identificado como Israel, ¿no? Que sirves al único Dios y que has reconocido a Mashiach como tu Salvador, ¿no? Entonces, como lo decía, no, el Nuevo Testamento rechaza de alguna forma un nacionalismo extremo, pero no ignora la necesidad, una vez más, de tener una identidad, ¿no? Una conciencia de sí mismo para que otros vean, otros vean en ti, en tu comunidad, que tú tienes un papel diferente en este mundo, ¿no? Que tú te mueves por razones distintas. Y claro, muchos dirán, bueno, ese grupo es la iglesia. Para nosotros básicamente la iglesia es Israel, ¿no? O sea, quienes siguen los mandamientos de Yeshua, quienes siguen su palabra y también reconocen a él como su Mesías, ¿no? Esto es lo que debe alcanzar, pues, conciencia en sí mismo, ¿no? Descubrir que Dios tiene un propósito para su congregación en el mundo y hay que serle fiel a él, ¿no? Y es lo que otros deberían ver en ti también, ¿no? Al mandato negativo sobre la erradicación del mal, como algunos lo podrían ver, que realmente es algo positivo porque pues obviamente el Señor no va a decir algo que sea para no beneficio tuyo, ¿no? Sino que este mandato de erradicar todo el mal y que muchos obviamente lo primero que van a señalar es que hubo un genocidio, que Dios por qué hace esto, etcétera. Bueno, realmente el Señor está apartando y limpiando a su pueblo de todo mal, así como muchas veces también a nosotros nos saca de ambientes para apartarnos del mal, ¿no? Y a este mandato le sigue otro positivo que es el reparto de la tierra, ¿no? La cual ya van a entrar a conquistar. Y aunque la tierra pues es un don de Dios, como lo dice el verso 53, sin instrucciones claras del reparto podría provocar también graves rivalidades, ¿no? O desavenencias entre el mismo pueblo, ¿no? Porque algunos ellos siendo nómadas, ¿no? En el desierto, la experiencia de llegar a poseer una tierra propia y única, de que tú tengas un hogar propio para cultivar, para vivir, para dormir, que sea tuyo, podría dar de pronto algunas orientaciones sobre una distribución equitativa, o para otros podría no ser tan equitativo, ¿no? Entonces, asimismo se conoce como el sorteo que se hace, en el cual se iba a eliminar esta competencia por zonas geográficas preferidas y al que le tocara por sorteo pues sería suyo y ya está. O sea, se dejan de problemas. Obviamente sabemos, como dice la palabra, pues que de alguna forma el hombre tira los dados, pero la suerte pues viene del Señor, ¿no? Entonces el Señor tenía el control de todo en cuanto a la distribución. Él no iba a dejar una familia de pronto que fuese más numerosa con menos porción de tierra, o que necesitaran más con menos, como digo, sí, con menos provisión que otra de pronto que era una familia menor, ¿no? Saben a lo que quiero llegar con esto. Entonces, con el sorteo se iba, digamos, de alguna forma a liberar también los líderes o el sacerdote o el mismo Josué, pues digamos de las riñas que podrían formarse, los conflictos respecto a esto, ¿no? Era mejor que estas decisiones pues quedaran, digamos, fuera de la esfera del debate humano en este caso, ¿no? La gente debía mantenerse dentro de sus tribus ancestrales, no vagar por donde les llevaran sus inclinaciones. En las tribus, los clanes, las familias que variaban en tamaño, entonces si bien una región podría determinarse por sorteo, pues habían áreas designadas que podrían ser proporcionales incluso como lo decía, al tamaño de esa familia, ¿no? De los involucrados. Y cuando el Señor hizo los planes para su asentamiento en Canaán,
hizo todo lo posible para minimizar pues esta rivalidad que podía haber entre tribus, ¿no? Las disputas entre los clanes, las peleas familiares incluso en relación pues con el lugar donde cada uno iba a vivir. Entonces pues es algo muy interesante también, ¿no? Porque hasta el Señor como que quiso cerciorarse de que no hubiese como opción o que no se diera pie a que pudieran formarse riñas respecto a si era justo o no justo, sino que simplemente el Señor era quien iba a determinar todo por medio de la suerte para cada familia. Muy bien, vamos a seguir. Ahora sí vamos a ir al 34 y vamos a leer el verso 1 y 2 únicamente, como para tener una idea. Dice, Números 34, 1 al 2 dice: el Señor dijo a Moisés: hazle saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, a la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el Señor ya lo que hace es empezar punto por punto a decir las fronteras, ¿no? A grosso modo, digamos que la frontera meridional discurre desde el Mar Muerto, subiendo por Akrabim hasta Nakab, que es Safa, hasta el desierto de Sin, hasta después al sur de Cádiz y bueno, hay zonas que obviamente son muy difíciles de identificar en este mapa. Realmente hay como, yo aquí lo tengo como delimitado, pues ahí se ve como punteado más o menos lo que era los límites, digamos, de esa tierra, ¿no? Que describe totalmente el capítulo 34. La frontera occidental era el mar Mediterráneo, que es toda esta zona de aquí. La otra frontera que se podía identificar, pues algunos dicen que era aquí el río Jordán, pero sabemos que algunas tribus incluso se extendieron, ¿no? Mucho más hacia la parte de Edom y hacia Egipto, ¿no? En lo que se conoce como Transjordania. Entonces, de alguna forma, por esta zona se podía ver como una ampliación, ¿no? También de las tribus que decidieron quedarse por fuera de la tierra. Aquí les tengo esta otra imagen. Entonces se puede ver un poco más, ¿no? Hay algunos que delimitan, digamos, el mar Mediterráneo, que es una de las fronteras, y otros la establecen como si llegara hasta el río Jordán por el Mar Muerto, solamente hasta aquí. Pero, como vemos, pues media tribu de Manasés, la tribu de Gad y Rubén, pues habían decidido quedarse por fuera por los pastales, ¿no? Como se explica en el texto también. Entonces, bueno, vemos que demarcan muchos límites, ¿no? La frontera oriental que va hasta la vertiente del mar de Galilea, y ahí es donde después baja al valle del río Jordán hasta el Mar Muerto, o sea que igual demarca muchas zonas que hoy en día incluso hasta los más expertos no han podido reconocer tampoco ni pueden sitiar actualmente. Entonces nosotros sabemos que la tierra prometida realmente era mucho más de lo que se conoce hoy en día. Abarca incluso lo que es Arabia Saudí, Arabia al día de hoy, parte de Egipto, Irak, o sea que es mucho más extensa, ¿no? Y como lo decía, esta sección narra una orden de Hashem a Moisés para que él explique cuáles debían ser las fronteras de la tierra, ¿no? La descripción en cierta medida indica una amplia extensión del terreno que Israel realmente nunca llegó a ocupar por completo, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue sin hacerlo. Por eso, claro, si hablamos hoy de la tierra prometida y que Israel es la tierra prometida, mira, la tierra prometida realmente, si nos vamos a lo literal de la escritura, hace parte de Egipto, hace parte de Arabia, hace parte de Irak, de esa tierra prometida, pero todo eso pues ya hoy en día no creo que si no es por intervención del Señor no se pueda tomar o se pueda vivir allí, ¿no? Claramente por todos los conflictos que hay. Muy bien, respecto a esto, bueno, finalmente el capítulo 34 lo que termina es, digamos, como Josué asignando, o bueno, el Señor, 10 líderes de cada una de las tribus restantes, pues para ayudar a la división de la tierra, ¿no? Más que todo hablando de lo que se había quedado en este límite que está aquí en el mapa, más que todo delimitar como lo que había en esta tierra, ¿no? Que era el sorteo de las tribus restantes, porque las otras, pues como lo enseñé en la diapositiva siguiente, pues habían unas que ya estaban fuera y de alguna forma ya tenían su región, ¿no? Muy bien, voy a dejarles este mapa aquí para el que quiera seguir viéndolo por un lado.
Muy bien. Y bueno, hay también, digamos, como muchos debates respecto a lo que es estos límites, ¿no? Que se hablan aquí en números en cuanto a las fronteras, porque hay zonas, hay lugares en el verso 10 o en el 11 que no figuran en el capítulo 47 de Ezequiel, ¿no? Si a alguien le interesa, en Ezequiel 47 realmente es como otro texto en donde se habla nuevamente de los límites de la tierra. Sabemos que los capítulos de Ezequiel finales son capítulos muy difíciles de comprender, donde se habla del nuevo templo, de una Jerusalén, de unos límites de una tierra. Entonces aquí ya empiezan a haber como controversias, ¿no? Porque hay una dificultad, y es que en cuanto a la tradición, digamos, de Deuteronomio, de Números, reconocen, digamos, este asentamiento transjordano de Gad y Rubén, como lo vemos aquí en el mapa, esta parte de aquí. Eso se considera como parte de la tierra prometida, ¿no? Mientras que en Ezequiel, pues toda esta zona parece fijar el Jordán como la verdadera frontera. O sea, Ezequiel básicamente en el capítulo 47 dice que este es el límite de la frontera de la tierra prometida, y esto ya no hace parte de la tierra prometida, por ejemplo, lo cual es distinto aquí según lo que leemos en Números, ¿no? Entonces, como decía, Ezequiel fija el Jordán como la verdadera frontera oriental de la tierra prometida, y digamos que es lo que varía en cuanto a la opinión tradicional de los versos 13 y 15 de que Gad y Rubén pues también habían recibido una herencia en Transjordania, ¿no? A esto se ve obligado a añadir su propia convicción de que la mitad de Manasés también se había establecido en Transjordania. Entonces, bueno, hay como un debate ahí en cuanto a cuál debe ser realmente la tierra prometida o los límites, pero al final, bueno, se queda simplemente en eso, porque, como lo decía, la tierra prometida incluso abarca muchas otras zonas hoy en día que ni siquiera llegaron a asentarse los israelitas tampoco, ¿no? Muy bien. En cuanto a la frontera meridional y oriental, no hay ningún problema. El autor retoma la frontera de Judá, tal como aparece en el libro de Josué, capítulo 15, y con algunas modificaciones, ¿no? Queda claro que el mar Mediterráneo era la frontera occidental, toda esa zona, o sea, hasta ahí llegaba literalmente el territorio de la tierra prometida. Y en esta parte de la sección es fácil ver también más la dependencia de números del libro de Josué, y el interés del autor por preparar y aclarar más bien como la ocupación que iba a tener que Josué, que sobrevenir a Josué, ¿no? Ya después con la conquista de la tierra prometida. La idea de una división de la tierra ya había sido establecida en Números capítulo 26, para el que quiera profundizar un poco, y este punto de vista era apropiado pues que se diera en más detalle sobre las disposiciones para ello, ¿no? Como parte de una verdadera revelación pues que venía a Moisés, ¿no? Desde el punto de vista era conveniente que los detalles sobre los preparativos formaran parte de una verdadera revelación a Moisés. Él designa a sus dos jefes de asentamiento, Eleazar y Josué, junto con 10 jefes específicos, uno de cada tribu, que implicada en el asentamiento al oeste del Jordán, ¿no? Para que se encargara de la división de esta tierra. Y los detalles de cómo se lleva a cabo todo esto, para el que quiera profundizar, pues lo puede leer en Josué capítulo 13 al capítulo 19, ¿no? Que es donde están todos estos detalles acerca de cómo ellos pues llegaron a asentarse y a distribuirse. El orden de las tribus es esencialmente geográfico en este caso, con las 4 tribus más meridionales en primer lugar, lo que es Judá, Simeón, Benjamín y Dan, seguidas de las 2 tribus centrales que son Manasés y Efraín, y por último las 4 del extremo norte, que serían Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí, ¿no? Entonces la tierra, como lo he dicho, es el don de Hashem a su pueblo, es por gracia que Él decide darlo a su pueblo por amor, y no es un concepto en la mente de Dios, sino es algo muy delimitado, muy bien establecido, ¿no? No es como, sí, allá es la tierra, ustedes vayan y expándanse y cojan para donde quieran, sino que el Señor realmente todo lo tenía muy bien planeado y detallado en este sentido, ¿no?
La herencia de Dios da Israel, que da Israel es esencial, es sustancial, no es algo aislado del otro mundo, ¿no? Además de un territorio extenso, él incluso había planeado el viaje desde Sinaí, como lo dije al principio, hasta las fronteras de la tierra, también planeando como los procesos de ocupación, de asentamiento, y pues de alguna forma la respuesta de Israel simplemente era aceptar la verdad de esto y obedecer. Por eso, al reconocer la tierra y al dejarse llenar más por temor a algunos de los espías, pues simplemente no pueden recibir esta herencia, ¿no? Entonces, Canaán, tal y como se define pues aquí, es una zona mucho más extensa de la que incluso jamás se asentó Israel, y David llegó a controlar parte incluso de Canaán, también parte de la Transjordania, es decir, de la media tribu de Manasés, Gad y Rubén. Pero la tierra aquí definida no se corresponde con las fronteras reales de Israel en ningún momento de la historia, que eso quede muy claro, ¿no? O sea, realmente ellos nunca llegaron a acentuarse completamente en la tierra como debía ser, ¿no? Entonces, realmente aquí, para concluir, la tierra aquí descrita es más un ideal, ¿no? El territorio prometido por Dios al pueblo de Israel, pero nunca ocupado pues plenamente por ellos. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, bueno, aquí ya vamos a ir al capítulo 35. Ya vamos a hablar sobre las ciudades levíticas. Vamos a leer primero del 35, del 1 al 8, como para tener una idea. Entonces dice, Números 35, 1 al 8 dice: en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que, de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con los campos de pastoreo que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y campos de pastoreo para su ganado y rebaños y animales. Los campos de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 1000 codos de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 2000 codos hacia el este, 2000 hacia el sur, 2000 hacia el este y 2000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro y estas serán los campos de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que reciban los levitas, 6 serán ciudades de refugio, a ellas podrán huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus campos de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. Muy bien, entonces vemos que la asignación de las ciudades en vida de Josué se muestra como el producto de una revelación específica de Moisés, ¿no? Además de esta lista tradicional de ciudades levíticas, debe integrarse en su jerarquía clerical con algunas ciudades concedidas a los hijos de Aarón y a otras 3 familias levíticas que él ha identificado como componentes esenciales pues, de la genealogía levítica, ¿no? Lo más grueso de esta interpretación o de esta reinterpretación se encuentra en Josué capítulo 21, y el autor se contenta con sugerir de forma idealizada la extensión de los pastos y sobre todo dejar claro que las disposiciones esenciales se fijaron fue en vida de Moisés. Una vez más que él fue quien recibió la instrucción de parte del Señor y Josué es quien termina ejecutándola bajo esas órdenes y esas instrucciones que Moisés pues, le pasó a él, ¿no? En cuanto a las circunstancias de la época, resultaba útil establecer el principio de una presencia levítica significativa en las provincias, ¿no? Esto habría contribuido, viéndolo de un modo, al desarrollo del papel como maestros en el periodo posexílico. Y hay un ejemplo muy claro que es en 2 de Crónicas 17, del 7 al 9, que me gustaría que leyéramos. Vamos a buscar 2 de Crónicas 17 del 7 al 9, donde aquí se refleja realmente por qué era tan importante que existieran las ciudades levíticas y por qué de alguna forma los levitas tenían que ser como distribuidos en la zona de la tierra y no solamente como en un punto central,
porque de alguna forma todas las otras tribus quedarían pues como desamparadas, ¿no? Entonces vamos a leer 2 de Crónicas 17, del 7 al 9, que dice: en el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, también los sacerdotes Elisama y Jorán, y llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Así que vemos cómo realmente la misión o lo que tenía pensado el Señor en un principio al tener estas ciudades levíticas, y porque también nos ponemos a pensar por qué la tribu de Leví no podía tener o no tenía un territorio, y es porque ellos tenían incluso una función aún mayor, ¿no? En cual no podían quedarse como establecidos y delimitados a una zona, sino que de alguna forma ellos tenían que ser como esos pastores, ¿no? Que estaban distribuidos específicamente para que pudieran seguir enseñando al pueblo, ¿no? Así que después de todas las observaciones del capítulo 34 sobre las asignaciones de las tierras, la importancia de los sacerdotes levitas se subraya repetidamente en este capítulo de Números, ¿no? La obligación de las otras tribus también de mantenerlos se expone en detalle en el capítulo 18, y donde se ordena incluso a los laicos o a los extranjeros que vivieran en medio de ellos que se mantuvieran fieles a los mandatos, ¿no? Porque que no se nos olvide que aún incluso el texto deja muy claro que si habían extranjeros en medio de ellos tenían que también ceñirse a estas leyes, ¿no? A estos mandamientos. Y allí se ordenaba incluso a ellos que diezmaran de los productos a los levitas, se les ordena que se apartaran unas pocas ciudades también en proporción a las tierras que poseían las distintas tribus, ¿no? Incluso con pastos circundantes para el ganado de los levitas, pues para, digamos, los sacrificios. Y hay algo muy interesante, y es que la superficie en total designada a los levitas era aproximadamente, según lo que dicen los expertos, de 40 kilómetros cuadrados, ¿no? 15 millas cuadradas, como tú lo quieras ver, que eso realmente representa el 0.1% de toda la tierra de Canaán. O sea, ni siquiera el 1% de territorio tenían ocupados los levitas, pero aún siendo solamente este 0.1% de ocupación levita, por decirlo de alguna forma, tenía un papel tan relevante en toda la nación, el cual era permitir como ese crecimiento espiritual, ¿no? Que ellos siguieran conociendo sobre la Torá, sobre los mandatos del Señor, y se mantuviesen como fieles a Él, ¿no? Distribuidos en estas 48 ciudades. En esta sociedad en la que la tierra de labranza era riqueza, una ínfima fracción de tierra como la que tenían los levitas significaba que ellos igual tendrían que seguir dependiendo de la generosidad también de las tribus, de las otras tribus, ¿no? Donde vivían. Pues igual como lo sabemos, pues ellos no tenían pues una tierra propia como tal, ¿no? Muy bien, vamos a continuar en el mismo capítulo del 35 y vamos a comentar sobre los siguientes versículos del 9 al 34, ¿no? Y vamos a leer, como para tener también otra idea muy general, vamos a leer del 35 del 9 al 15, no vamos a leer todos los otros versículos. Dice, verso 9, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio donde puedan huir. Quien involuntariamente mate a alguien, esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades servirán de refugio a los israelitas, a los extranjeros. Vean, y por eso digo que incluso también esta ley se aplicaba a los extranjeros, a los laicos que vivieran ahí, sean estos residentes o solo estén de paso. Cualquiera que involuntariamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Vale, muy bien. Entonces, esta sección ofrece más información sobre las 6 ciudades de refugio citadas en número 35 y deja claro pues que eran
ciudades para alguien que cometía un asesinato accidentalmente, ¿no? De hecho, el texto, si continúan leyendo, pues ahí empieza a explicar cómo se debía juzgar cada situación. Los familiares de la persona muerta podían actuar según el principio de vida por vida antes de que se haya determinado debidamente la intención o la motivación del asesinato, ¿no? Y 3 de las 6 ciudades de refugio estarían situadas en Transjordania, es decir, donde vimos allí, en esta zona. A ver si se las enseño rápidamente. 3 ciudades de refugio estarían sobre esta zona y las otras 3 pues estarían sobre esta zona, ¿no? Básicamente como para que no se queden desamparados los que están al otro lado del río Jordán, de poner, digamos, tener esta posibilidad, ¿no? De, digamos, como de salvarse o sí, de salvarse. Entonces, la ley continúa citando varios ejemplos, como lo decía, de lo que constituía el asesinato deliberado y lo que debía interpretarse como un homicidio accidental, ¿no? El papel de la congregación de Israel es resolver estas cuestiones y en el caso de este último, pues proteger también al asesino de una venganza de sangre, ¿no? Eso es algo muy interesante porque tampoco es que el Señor diga como, bueno, pues ya cometió el asesinato, ya le toca morir y no hay de otra, ¿no? Sino que todavía esta persona tenía alguna opción, ¿no? de seguir viva. Y toda la persona a la que se conceda el santuario debe permanecer pues en la ciudad de refugio, ¿no? Hasta la muerte del sumo sacerdote, lo cual es muy muy interesante. Y si incumplía pues esta norma, ahí sí podía perder la vida en manos de los familiares próximos, ¿no? El sumo sacerdote en este caso pues es el representante de la comunidad en general, ¿no? Y su muerte lo que hacía era que expiaba la sangre derramada accidentalmente, ¿no? Esto es algo que, mira, solo con leerlo ya yo creo que a muchos ya les empiezan a venir muchas cosas a la cabeza acerca de Mashiach, ¿no? La ley también exige más de un testigo para establecer el caso de asesinato deliberado y la pena por ello pues siempre era la muerte, ¿no? Y también se habla de la costumbre del pago del dinero en restitución por los asesinatos. En este caso pues estaba totalmente excluida tanto para una muerte deliberada como para una muerte accidental. Vemos que igual la tierra santificada, la tierra de Canaán, pues era una tierra donde iba a morar realmente la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Por tanto, era de suma importancia que esta tierra se mantuviese pura, especialmente de la contaminación más potente de la sangre derramada, ¿no? Y es paradójico que el lugar adecuado de la sangre sea, que en el lugar adecuado de la sangre sea el purificador más eficaz y en el lugar y en el único medio de expiación entre Dios y el hombre tenga también precisamente como el efecto contrario, ¿no? En el contexto equivocado, la sangre podía ser lo que contaminara, en este caso, la tierra, puesto que Dios, pues que es santo, no puede vivir en una tierra contaminada sin juzgar a sus habitantes, ¿no? Israel debía tener un especial cuidado en preservar la pureza de la tierra, ocupándose de la culpa por la sangre siempre que se produjera, ¿no? Y esto recibía de alguna forma una atención especial, ¿no? Porque se tomaba como una contaminación muy muy grave, ¿no? El derramamiento de sangre sobre la congregación de Israel, que era donde moraba pues el Dios Altísimo. Vemos que habían 3 ciudades al oeste del Jordán, como lo decía, y cuando el Señor hubiese destruido las naciones, bueno, vamos a expandir un poco más esta idea. Vamos a ir primero a Deuteronomio 19, donde se expande un poco más la idea sobre las ciudades de refugio, ¿no? Entonces como decíamos, habían tres ciudades en la Transjordania que, digamos, de alguna forma cobijaban a la media tribu de Manasés, a la tribu de Dan y a la tribu de Rubén. A ver si me regreso un poquito aquí. La tribu de Gad, perdón, y de Rubén. Y las otras 3 pues estaban en esta otra parte del río Jordán. Entonces vemos, vamos a leer ahora sí Deuteronomio 19, vamos a leer del 1 al 13. Dice: cuando Hashem tu Dios haya destruido las ciudades, las naciones cuya tierra Hashem tu Dios te da, y tú las hayas desplazado y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que Hashem tu Dios te da en posesión.
Prepararás el camino de acceso, dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que Hashem tu Dios te da en herencia para que huya allí todo homicida. Y este será el caso del homicida que se refugie allá para salvar la vida, quien mate a su prójimo sin intención, quien sin que lo haya aborrecido anteriormente, tal como él va con su prójimo al bosque a cortar leña y a blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, el hierro se desprende del mango y lo alcanza a su prójimo y muere. Ese podrá huir a cualquiera de estas ciudades para conservar la vida, no sea que el vengador de la sangre persiga al homicida mientras esté enardecido su corazón, y por ser largo el camino lo alcance y le quite la vida, no siendo él digno de muerte, ya que no lo aborrecía anteriormente. Por tanto, yo te ordeno diciendo, te reservarás 3 ciudades, y si Hashem tu Dios ensancha tus fronteras tal como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que habló a tus padres, que te daría, si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando a Hashem tu Dios y andando en sus caminos todos los días, entonces te podrás agregar 3 ciudades más sobre aquellas 3. Mira, pues esto es algo muy interesante, porque no solamente se delimitaba a tener esas 6 ciudades, sino que si el Señor en algún momento expandía mucho más la herencia del pueblo, ellos podían ir añadiendo 3 ciudades, ¿no? O sea, extendiendo esto. Así no se verterá sangre inocente en medio de tu tierra que Hashem tu Dios te da en herencia, ni recaerá sobre ti sangre alguna. Pero cuando haya alguno que aborrezca a su prójimo y lo aceche, y levantándose contra él lo hiera mortalmente, de modo que muera y huya a una de aquellas ciudades, en tal caso los ancianos de su ciudad enviarán a prenderlo de allí y lo entregarán al vengador de la sangre para que muera. No se compadecerá tu vista de él, así limpiarás la sangre inocente y limpiarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien. Muy bien. Hay algo muy interesante aquí, y es que se comenta, ¿no?, entre los eruditos, que hay 8 temas que emergen de estas normas legales relativas al homicidio involuntario y al asesinato, ¿no?, que se explican ahí. El primer punto es que la santidad es la santidad de la vida humana, ¿no? La vida, como sabemos, es el don más preciado de Dios, por eso la Torá dice, y tú escogerás la vida, o sea, es un mandamiento que es muy muy importante, y siendo este un don muy preciado a la humanidad, el robársela a alguien es un delito muy muy grave, ¿no? Del mismo modo hay que hacer todo lo posible para evitar que se siga perdiendo vidas, pues por los peligros de una disputa de sangre, ¿no? Porque uno quiere venganza, después entonces como mataron al que había sido homicida, entonces la otra familia quiere vengarse y se puede volver como un círculo vicioso, ¿no? Como un segundo punto vemos la necesidad de una justicia imparcial, ¿no? Primer punto es tener en claro la santidad de la vida humana. Segundo punto, la necesidad de una justicia imparcial. Y el objetivo principal de estas 6 ciudades de refugio era garantizar que el pueblo israelita tuviera tiempo para interrogar a los testigos, reunir pruebas, considerar todas las cuestiones relacionadas con la muerte del hombre o la mujer, e impedir que se acusara injustamente a alguien dentro de la vida de la comunidad, ¿no? Como tercer punto tenemos el elemento de la responsabilidad, digamos, cooperativa, ¿no? El acusado debía ser juzgado ante una asamblea, ante los ancianos de la región. El caso debía presentarse ante un grupo de personas que fuesen imparciales y, a ser posible, de fuera de la localidad inmediata, ¿no?, donde se cometió el delito, porque al final, si se cometía en una zona donde los líderes fueran cercanos al que fue asesinado, pues podría haber cierta imparcialidad, ¿no?, en el veredicto, o se podría de pronto tirar más hacia un lado que al otro, ¿no? En casos discutibles, la asamblea debía juzgar entre la persona acusada y el vengador de la sangre. Como un cuarto punto, vemos la igualdad de la humanidad, ¿no? Si un extranjero, un desplazado, un esclavo, un refugiado se veía implicado en un caso de pérdida de vida, puede tener la seguridad de ser oído con justicia, ¿no? O pues este era el ideal, ¿no? Que la misma ley se aplicara a todos, sean israelitas, extranjeros o cualquier otra persona. Muy bien, como un quinto punto vemos el lugar de la expiación sustitutiva, es decir, que la trágica extinción de la vida humana no solo podía ser expiada por la muerte de un sustituto, no por la oferta de mero dinero tampoco, ¿no?
Como sexto punto, la importancia de las pruebas fiables. Nadie podía ser considerado culpable de asesinato iba a perder la vida simplemente porque un miembro de la comunidad presentara una acusación contra él, y ya así de simple, ¿no? No era como, no, es que este mató a mi familiar, pues ya toca matarlo, ¿no? Tenía que haber un debido proceso para llegar a este veredicto, ¿no? Una persona vengativa podría solo, como lo decíamos, incluso tender una trampa a alguien matando a un tercero para que el asesinato se atribuyera a otra persona o a su enemigo, ¿no? Lo cual llevara a la muerte de un inocente, simplemente por la débil evidencia de un hombre, ¿no? Entonces era algo mucho más complejo de lo que se podría entender de pronto leyendo así de una forma muy superficial. Como un séptimo punto vemos la realidad del juicio de Dios, ¿no? No se puede hacer una expiación por la tierra en la que se ha derramado sangre, sino es con la sangre del que la derramó, ¿no? Y el juez divino había dictado sentencia y no se aplacaría con el pago del rescate. Y como un octavo punto, vemos la presencia de la santidad divina. Entonces, toda transgresión que es pecado contra Dios, el Dios que habitaba aquella tierra prometida, David clamó en su culpabilidad, ¿no? Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, ¿no? Entonces, en este caso, aunque nosotros podríamos discrepar sobre el tema, estamos unidos a nuestra preocupación por otras formas de asesinato, por así decirlo, ¿no? Como lo puede ser hoy en día en la sociedad moderna, como el aborto, el suicidio, la eutanasia, que son también tipos de asesinatos, si lo vemos de alguna forma, que tienen varias implicaciones morales también, y en cuanto a lo que dictamina la Torá, pues estás jugando con la vida de una persona, ¿no? Entonces siempre la presencia de la santidad divina es también todo ese pecado que es contra Dios directamente, ¿no? Y quién es el dador de la vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente. A ver, yo me adelanto aquí. Estamos en la diapositiva 10. Ya estamos terminando. Muy bien. Vale, entonces vemos aquí, seguimos hablando sobre las ciudades de refugio. Vemos que la legislación posterior retoma la opinión sobre la posibilidad de otras 3 ciudades, ¿no? En la Transjordania, y las nombra. Entonces Moisés aparta estas ciudades al otro lado del Jordán para que se refugiaran los homicidas y huyera, pues, y salvara su vida de esta forma, ¿no? Hay algo muy interesante, y es que bueno, en estas 6 ciudades se nombran también en Josué capítulo 20 del 1 al 8, en donde también nos habla un poco más acerca para lo que servían estas ciudades de refugio, ¿no? Dice Josué 20 del 1 al 8, dice: después habló Hashem a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: designad para vosotros las ciudades de refugio, de las cuales os hablé por medio de Moisés, para que pueda huir allá el homicida que mate a alguien inadvertidamente sin premeditación, y os sirvan de refugio contra el pariente de sangre. El que huya a alguna de estas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y hablará sus palabras a oídos de los ancianos. Aquí como que se expande un poco más la idea de lo que venía hablando Deuteronomio 19 sobre las ciudades de refugio. Dice: hablará sus palabras a oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo acogerán en la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el pariente de sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida, porque mató a su prójimo sin premeditación y sin haberle aborrecido en días anteriores. Aquí básicamente es el homicidio involuntario, ¿no? Ya era otra cosa muy distinta al que tenía premeditación en cuanto al hacerle daño o atentar contra la vida de alguien. Y debería permanecer en aquella ciudad hasta que compareciera a juicio ante la asamblea, hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Y esto ya es algo muy muy interesante. Entonces el homicida podrá regresar e ir a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde había huido. Entonces hicieron apartar en Kedes, en Galilea, en la serranía de Neftalí, a Siquem en la serranía de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la serranía de Judá. Estas ya serían las otras 3 que estaban antes, digamos así, de pasar el Jordán, ¿no? Y dice: y de la otra parte del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén,
a Ramot en Galad, en la tribu de Gad, y a Golán en Bashán, en la tribu de Manasés. O sea que había una ciudad en cada una de estas tribus, ¿no? Estas fueron las ciudades de refugio señaladas para todos los hijos de Israel, para el extranjero que habitaba en medio de ellos, para que huyera allá todo aquel que quitara la vida por error, a fin de que no pereciera por mano del vengador de sangre. Muy bien. De este modo, bueno, vemos que la ley desarrolla importantes principios jurídicos también, en que se haya establecido un juicio, en que se escuchen los testimonios, que hayan testigos, pues para llegar a un veredicto acertado, ¿no? Y no simplemente algo deliberado que comprometiera la vida de un inocente, tomando medidas pues para garantizar que haya una justicia verdadera, ¿no? El autor, digamos, de estos textos, el sacerdote o la persona que ha escrito, digamos, acerca de estas leyes, la tierra no solo debía estar asegurada y debidamente asignada, sino que también debía estar debidamente protegida de cualquier tipo de profanación, ¿no? Que es algo que hay que recalcar. No solamente era designar lugares, sino que también tenía que haber leyes o instrucciones en cuanto a no profanar ese lugar, ¿no? Y teniendo en cuenta que todo el capítulo 35 nos habla sobre lo que era el derramamiento de sangre, pues se debe tener en cuenta que era algo bastante relevante para el Señor incluso, ¿no? En cuanto a la santidad de su tierra, o donde Él iba a estar viviendo en medio de su pueblo. La toma de las vidas humanas, como lo dije, constituye pues un mayor riesgo de profanación, ¿no? Por lo cual merecía pues una atención y preocupación particular. Por lo tanto, pues se toman estas medidas, ¿no? Para garantizar la santidad de la tierra. Y después de todo esto, teniendo en cuenta que Dios es el centro de esta comunidad, de esta asamblea, que Él está en medio de la tierra, y pues Israel lo que debía era tener de alguna forma un reconocimiento un conocimiento apropiado de este hecho, ¿no? De que el Señor vivía en medio de ellos, que se tenían estas salvaguardias de las ciudades de refugio, pero que no era algo como, digamos, que te iba a salvar deliberadamente de estar cometiendo alguna infracción. Muy bien, vamos a ir finalizando, y este yo creo que es de los puntos más importantes de toda la parashá, y a pesar de que no se habla, a ver si yo logro mover esto un segundo otra vez, para aquí, yo creo que me voy a poner por aquí, eso es para que se pueda ver. Muy bien. Y digamos que de lo más importante que se puede sacar del capítulo 35 es como Yeshua es nuestra ciudad de refugio, ¿no? Vemos que un asesino paga con su misma sangre o con su muerte el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice Romanos acerca de esto? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Mashiach, nuestro Dios, ¿no? Por tanto, nosotros sabemos que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que nos exilia, y como lo dice Efesios 2.1, pues nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, ¿no? No andando conforme a los poderes de este mundo, y éramos pues hijos de desobediencia, ¿no? Éramos como tal hijos que estábamos designados para la ira, ¿no? O sea, para recibir una cierta condenación, ¿no? Pero fue por medio de la gracia de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías, que realmente podemos salir de ese estado de muerte, que no tuvimos que pagar con nuestra sangre o con nuestra muerte para poder ser libres de este pecado, ¿no? De este estado de muerte. Vemos que nuestra única redención está en nuestro Salvador, ¿no? En la sangre de ese sumo sacerdote, ¿no? Vamos a leer Hebreos 2, del 9 al 14, que estos textos de Hebreos son muy, muy importantes, porque tienen mucho que ver con toda esta parte de la ciudad de refugio, ¿no? Cómo es tan interesante que justamente el que estaba muerto, el que había sido homicida, tenía que salvaguardarse en esa ciudad en donde solo la expiación de su culpa o de su pecado era la muerte de ese sumo sacerdote, ¿no? Y una vez moría él, el sumo sacerdote, ese pecador podía volver otra vez a su familia, a su tierra, y vivir pues una vida, independientemente si fuesen muchos o pocos años, ¿no? Pero podía, digamos, quedar libre de ese pecado, ¿no?
Entonces dice Hebreos 2.9, dice: sin embargo vemos a Yeshua, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda una vida. O sea, este pasaje es casi que sacado de todo ese texto de Números 35 en cuanto a la ciudad de refugio, en donde realmente fue una vida humana por otra vida humana la que pagó la muerte una vez y para siempre, ¿no? De nuestros delitos, nos sacó de ese estado, ¿no? Como lo dice Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? En nuestras transgresiones. Y él simplemente anula ya ese dominio de la muerte por parte del diablo, ¿no? Vamos a leer Hebreos, ahí mismo Hebreos capítulo 5, Hebreos 4, del 15 al 16. Dice: porque no tenemos sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Y vamos a leer el 5 al 9, Hebreos 5:9, que dice: al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, ¿no? Entonces vemos cómo realmente Mashiach cumple casi de una forma, ¿cómo decirlo? De una sombra profética, cumple todo lo que se habla aquí en este texto de Números 35, ¿no? Como él entra a ser parte de ese sumo sacerdote que da su vida por ti, y su muerte es la que te trae a ti una nueva vida, ¿no? Que seas limpio de todos esos pecados, ¿no? De esa transgresión, de ese estado de muerte en el cual tú debías pagar con tu sangre, con tu muerte, pero él te saca de ese estado al hacer su sacrificio y te da una vida nueva, ¿no? Una vida eterna. Muy bien, y ya para finalizar, pues aquí vemos, voy a correr un segundo esto, aquí. Muy bien, y aquí ya, bueno, es como una conclusión, ¿no? de todo lo que se habló acerca de estos capítulos. El capítulo, el único que me faltó por tocar es el 36, que son 13 versículos. Bueno, ya el que quiera complementarlo lo ve, simplemente era para no extenderme tanto. Y vemos que las leyes sobre la tierra, bueno, se distribuyen en cuanto en cada pasaje en lo que era exigir la eliminación de los cananeos de su religión, fijar los límites de la tierra prometida, la conquista de la Transjordania, nombrar a los líderes que distribuirían estas tierras, designar las ciudades levíticas en la tierra, cómo debía purificarse la tierra de la culpa de la sangre, y establece que las tierras tribales no debían tampoco transferirse entre tribus, ¿no? Que debían conservarse a perpetuidad, pues, de esa familia o de ese clan, que es lo que ya habla el 36. Esto es como un resumen de lo que ya desglosa cada uno de los capítulos. Entonces, bueno, pues aquí lo dejamos, hermanos. Espero que el estudio haya sido de edificación, que hayan pues podido aprender o llevarse conceptos de otras cosas, o hayan podido aclarar algunas otras cosas que tal vez no se entendían. Y bueno, que el Eterno les bendiga, les siga guardando durante la semana, y bueno, que tengan un feliz fin de Shabbat.